Hasta ahora hemos visto ondas planas electromagnéticas que se propagan al infinito, pero ahora vamos a considerar ondas electromagnéticas que estén confinadas a un interior de un tubo hueco o de lo que vamos a llamar guía de ondas. Vamos a asumir que la guía de onda es un conductor perfecto, de modo que vamos a tener campo eléctrico igual a cero y campo magnético igual a cero en la parte de adentro del material. Recordemos que en un conductor perfecto E es igual a cero adentro y por ley de Faraday vamos a tener que dB de t debe ser igual a cero y por lo tanto si asumimos que el campo magnético empieza siendo cero, entonces se va a mantener siendo cero ya que es constante en el tiempo. Ahora recordemos que en ondas electromagnéticas en medios lineales habíamos mostrado las condiciones de borde electromagnéticas que ya traíamos de electrodinámica. Y en particular, la tercera y la segunda nos decían la igualdad de las componentes, en el caso del campo magnético, perpendicular en el borde de ambos lados tenían que ser iguales y para el campo eléctrico la componente perpendicular de ambos lados tenía que ser igual. Y si traemos eso, vamos a tener condiciones de borde, primero E paralelo igual a cero y B perpendicular igual a cero. Acá ponemos vectorial porque paralelo tenemos más de una componente, puede ser. Vamos a tener cargas y corrientes inducidas en la superficie. Estamos tomando entonces que el tubo tiene volumen y nos va a interesar las ondas monocromáticas que se propagan en el tubo. Por lo tanto, estas ondas las tomamos de forma genérica. Tendremos E, que va a depender de X, Y, Z y T, E0 de X, y a la I, KZ menos omega T. Acá estamos tomando esta notación en vez de poner el R. Y también vamos a tener entonces el B, X, Y, Z, T, igual a B0 de X, y a la I, KZ menos omega T. Entonces, estamos tomando como que se propaga en dirección Z y entonces las ondas eh, planas están en XY, las amplitudes están en XY. Para estos casos vamos a tomar K real. Y los campos eléctricos y magnéticos tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell, que las tenemos escritas acá, en el interior de la guía de onda. Estas son las ecuaciones de Maxwell donde no tenemos carga y no tenemos corriente. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar las funciones E0 y B0 tal que los campos vayan a obedecer, por un lado, las ecuaciones de Maxwell y por otro lado, las condiciones de borde. Esto no es sencillo y es bastante cuentoso, así que algunos pasos los saltearemos. Eh, una de las cosas importantes que hay que decir es que en general las ondas confinadas, como estas que van a ser, no serán transversales. Eso para que cumplan con las condiciones de borde. Y eso significa que tenemos que introducir componentes longitudinales EZ y BZ. Es decir, tendremos E0, que va a ser EX en X versor, más EY en Y versor, EZ en Z versor, y por el lado del B0, Bx en X versor, más By en Y versor, y Bz en Z versor. Entonces,
cada componente va a ser función de x, y. Es decir, la componente x, si lo tomamos de esta forma, va a depender de x e y. Entonces, dependiendo cómo nos movamos en x y en y, va a cambiar la componente x. Luego tendremos lo mismo para la y. Dependiendo cómo nos movamos en x e y, va a cambiar la componente y por separado también la componente z va a cambiar con x e y. Moviéndonos en x e y, esa componente se va a ir modificando. Lo mismo para el b, pero en general nosotros no teníamos la parte z porque no cambiaba, o mejor dicho, no apuntaba en z. Nosotros nada más teníamos que apuntaba en x y en y. Cuando vimos ondas transversales monocromáticas, dijimos eran transversales y E0 de z y B0 de z tenían que ser igual a 0. Entonces lo siguiente sería poner todo esto en las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, si tomamos ley de Faraday y en particular vemos la componente X del rotor, eso va a ser de E Z de I menos de EI de Z. Y en nuestro caso, específicamente va a ser de, si tomamos las componentes de 0, va a ser de E0Z de I menos IKE0I. Acá multiplicado, vamos a ponerlo abajo, es el EI KZ menos omega T. Que esto, por supuesto, está tanto en el EZ como en el EI, pero la diferencia es que cuando derivamos en Z, ahí baja un IK. Y el E0I no dependía de Z, así que esto se mantiene igual. Entonces, una de las condiciones, para este caso, vamos a tener que dEZ de I menos IKEI va a ser igual, por ley de Faraday, que tiene menos dB de t del otro lado, a I omega px. O sea, tomar la componente x y derivarla en el tiempo, y bueno, va a aparecer este I omega con el menos que se cancela del que está acá. Esto fue para una componente, después hay que hacerlo de vuelta para I, para Z, luego lo mismo para la ley de Ampère, y luego ver qué pasa con ley de Gauss y con divergencia de B igual a 0. Esto obviamente es bastante largo, por eso aquí ya tenemos lo que debería dar, inclusive la que obtuvimos acá es la segunda que tenemos. Acá tenemos una división también, eso hay que decirlo, porque acá tenemos nada más lo que ocurre con Faraday y con Ampère, es decir, si tomamos la numeración con 3 y 4. Esto es 3 y 4. Pero son estas 6 las que se obtienen. Una vez que uno tiene estas 6, para la segunda, para la tercera, la quinta y la sexta, uno lo que puede hacer es despejar x e y, bx y by. Por ejemplo, en esta tenemos el bx y de este lado tenemos el ei, que lo podemos traer de la 6, y entonces el bx nos queda en términos tanto del dz de y como del dbz de x. Es decir, que de estas se puede despejar x e y, bx, by, haciendo que lo único que necesitamos saber es las componentes longitudinales, las que dependen de z. X depende de zbz, y de ezbz, bx de bzez y by de bzez. Entonces lo que uno puede hacer ahora es tomar esto y meterlo en las ecuaciones de Maxwell que faltaban. De esta forma restringimos lo que nos dio a
estas dos ecuaciones. Divergencia de igual a cero y divergencia de B igual a cero. Por ejemplo, tomemos la de Gauss, divergencia de igual a cero. Divergencia de es dx más di más dz. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, sabiendo que los E0 dependen de x y de y nada más, esto lo reescribimos como de E0x dx más de E0y de y luego aparece el I k E0z que tiene que ver con la parte del E a la I kz menos omega t, que eso lo tienen todos, así que sale afuera factor común. Todo esto debe ser igual a cero. Entonces tenemos que dx más di más ikz, ikez, todo esto debe ser igual a cero. Ahora podemos traer el ex y el y ponerlos acá y acá. Si hacemos eso vamos a tener i sobre omega sobre c al cuadrado menos k cuadrado, k derivada segunda de z de x segunda más omega derivada segunda bz de x de y. Acá lo único que hicimos fue poner el x, que dependía de derivada de z de x y de bz de y, así que por eso acá aparece de x de y, porque este ya era de x y acá el bz tiene un i. Y lo mismo para el siguiente, tendremos i omega c cuadrado menos k cuadrado, k derivada de z de i segunda menos omega derivada segunda bz de x de y, más, seguimos abajo, y k z, todo esto debe ser igual a cero. Esto que está afuera es exactamente igual, y esto es igual pero con un menos, es decir, esto se cancela con esto, haciendo que nos quede eh, esto por esto, más esto por esto, más esto que quedó abajo. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Tomemos este, derivada segunda de z de x cuadrado. Tomemos este, derivada segunda de z de y cuadrado. Y ahora compensamos para poder sacar factor común i omega c cuadrado k cuadrado. Eso va a ser omega sobre c al cuadrado menos k cuadrado, z igual a 0. ¿Por qué va a hacer esto? Bueno, primero observemos que el i lo tienen todos, sale factor común. Y luego simplemente hay que compensar por el denominador. De esa forma sacamos factor común esto y nos queda todo lo otro que debe ser igual a 0. Uno puede hacer el exacto mismo procedimiento para divergencia de b igual a 0 y obtiene esta otra condición que es muy parecida a la anterior, pero para bz. Son las ecuaciones que quedan para EZ, BZ desacopladas. Si tenemos el caso en que EZ es igual a 0, se suelen llamar TE por sus siglas en inglés de eléctrica transversal. Y si tenemos BZ igual a 0, se la llaman TM por transversal magnética. Siempre entonces estamos hablando del tipo de onda, ya que si justamente el EZ se hacía 0, entonces iban a ser transversales. Pero acá estamos especificando por eléctrico y magnético. En el caso en que ambos, EZ igual a 0 y BZ igual a 0, entonces ahí tenemos ondas TEM transversales electromagnéticas.
Esto es lo que no va a ocurrir en el caso de que tengamos una guía de onda como el tubo hueco que presentamos acá. Y cada vez que se presente un sistema de este tipo va a ser muy importante resolver este tipo de ecuaciones.